¿Puedo elegir mi orientación sexual? ¿Un homosexual nace o se hace? La sexología investiga y comprende la diversidad de las orientaciones sexuales, como puede ser la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, demisexualidad, asexualidad, etcétera, 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 así como todos los factores que influyen en el desarrollo de la orientación sexual. Y de esto hablaremos hoy, de qué es, qué significa y cómo realmente se construye esta dimensión de la sexualidad junto con la identidad sexual. Hola, soy Celia Betrián, psicóloga y sexóloga especializada en relaciones, sexología, autora del libro Ama sin dejar de quererte y creadora de La Revolución de Venus, una academia de educación sexual en la que divulgamos sin tapujos sobre sexualidad. Si quieres formar parte, que te lo recomiendo, te dejo el enlace en la descripción. En este canal vas a encontrar contenido sobre sexualidad, así que me ayuda mucho que le des like si te gusta el vídeo y que te suscribas para estar al día de todos los vídeos nuevos, y recuerda que también me puedes seguir en Instagram y TikTok. Vamos allá. La identidad y orientación sexual son procesos psicológicos que involucran la forma en que una persona se identifica y se siente atraída sexualmente. La construcción de la identidad sexual implica comprensión y aceptación de la propia orientación sexual, ya sea hetero, homo, bi o cualquier otra forma de orientación sexual. Vamos a hablar ahora un poco de la identidad, ¿no? ¿Qué es esto de la identidad sexual? Pues se refiere al sentido interno y personal de cómo una persona se percibe y se identifica en términos de su orientación y género. Es la forma en que una persona se entiende y se identifica a sí misma en relación con su atracción sexual y su sentido de pertenencia a un género específico. Abarca diferentes aspectos, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica y o sexual que una persona siente hacia otras personas. Puede incluir atracción hacia las personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos, o ninguna atracción sexual, como podría ser la asexualidad. Entonces, la orientación sexual es una parte integral de la identidad sexual de una persona. Y después también tenemos la identidad de género, que se refiere a cómo una persona se identifica en términos de ser hombre, mujer o identidades no binarias, es decir, todas aquellas que no se ajustan exclusivamente a los conceptos de masculino o femenino. La identidad de género puede no estar alineada con el sexo asignado al nacer. Algunas personas pueden identificarse con el género que les fue asignado al nacer, ¿no? Cisgénero, mientras que otras personas pueden identificarse con un sexo diferente al asignado al nacer, como transgénero. Yo todo esto te lo cuento para ponerte un poco en contexto, y ahora entraremos más al tema importante, ¿no? Que es el tema de las orientaciones sexuales. Vamos ahora con la identidad de orientación sexual. ¿Cómo se puede establecer la orientación sexual de una persona? Primero de todo, tenemos que reconocer y aceptar el sexo de las personas que nos atraen, que es lo que se denomina, ¿no?, esta identidad con orientación sexual. Esta identidad se distingue por 4 componentes. Tenemos todas las emociones y pensamientos que experimentamos ante las personas que nos gustan. Después tenemos el reconocimiento que experimentamos ante esas emociones y pensamientos. Después tenemos la aceptación de dicha orientación sexual. Y por último, los comportamientos que expresan esa orientación sexual en la vida privada y pública. Generalmente estos componentes son consistentes entre sí. Por ejemplo, uno podría esperar que los hombres experimenten atracción e interés hacia las mujeres, mantengan relaciones sexuales con mujeres y reconozcan y acepten ser heterosexuales. Sin embargo, existen hombres que reconocen y aceptan ser heterosexuales, experimentan atracción hacia mujeres, sin embargo, han mantenido o mantienen actividad sexual con otros hombres. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. Esto no significa que existan personas menos heterosexuales que otras. Simplemente el comportamiento no es indicativo de la orientación sexual, porque no es lo que hacemos lo que nos define, sino la manera como nos sentimos y cómo nos reconocemos frente a sentimientos de interés y atracción física, romántica y sexual. Esto mismo ocurre con personas homosexuales y bisexuales. Este ejemplo nos invita a pensar que la orientación sexual es realmente una dimensión de la sexualidad bastante compleja. No es fácil categorizar a las personas con base a lo que vemos. Por ejemplo, si yo veo que un hombre le da un beso a otro hombre en la mejilla, es posible que yo afirme que es homosexual. Sin embargo, es probable que ese hombre realmente se identifique como una persona bisexual, heterosexual o incluso asexual. El beso entre personas del mismo sexo no me dice nada de la orientación sexual ni de la identidad con la orientación sexual de las personas. Vamos a hablar ahora de cómo se desarrolla la identidad con la orientación sexual. ¿Personas homosexuales nacen o se hacen? En primer lugar, es importante
importante decir que la pregunta ¿se nace o se hace? Es una de las más frecuentes y la realidad es que hasta la fecha no sabemos la respuesta exacta. Tradicionalmente, los investigadores han utilizado 3 aproximaciones para explicar cómo se desarrolla la orientación sexual. La primera de estas aproximaciones se conoce como esencialista y plantea que la biología es más importante que lo ambiental. Según esta postura, la genética explica el origen de la orientación sexual. La segunda postura, llamada ambientalista, plantea lo contrario, que las experiencias son más importantes que lo genético. Y la tercera aproximación, conocida como interaccionista, reconoce que, al igual que con cualquier fenómeno humano, la identidad con la orientación sexual es el producto de la interacción entre biología y el ambiente en el que nacemos y vivimos las personas. Cuando uno revisa todo lo que se habla al respecto, encuentra que hay evidencia que apoya y contradice cada una de las 3 explicaciones sobre el desarrollo de la identidad con la orientación sexual. Es así como algunos estudios con hermanos gemelos indican que la orientación sexual tiene una base hereditaria. Otros estudios han encontrado diferencias entre personas heterosexuales y homosexuales en el funcionamiento de ciertas partes del cerebro. Otros estudios muestran que las personas nacemos con una predisposición a experimentar determinadas preferencias, pero es en las experiencias en la vida, en el trato con otras personas, que empezamos a descubrir que sentimos atracción, gusto, cariño y amor hacia personas de uno u otro sexo. En otras palabras, no nacemos ni nos hacemos heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales. Descubrimos lo que somos y el origen de nuestra orientación sexual es multicausal y diferente para cada persona. Por eso decimos que existen trayectorias distintas en el desarrollo de la orientación sexual y a lo largo de la vida cada persona pasa por un proceso único de reconocimiento y aceptación de esta dimensión de la sexualidad. Ahora otra pregunta importante. ¿Las personas homosexuales pueden cambiar si se lo proponen? Algunas personas piensan que la orientación sexual es algo que cambia fácilmente y que es una cuestión de voluntad. Esta es una creencia que está sustentada en el supuesto de que la orientación sexual es una elección, es decir, una decisión personal. Las decisiones son procesos que requieren de las personas capacidad para analizar diferentes alternativas, evaluar ventajas y desventajas de cada una, anticipar consecuencias de cada opción, pero al final es elegir aquella que le ofrece mayores beneficios. Por otro lado, hemos dicho que la orientación sexual se define por el sexo de la persona por la cual experimentamos interés, deseo, atracción, amor. Se reconoce inicialmente por la reacción emocional que nos genera el sexo de la otra persona. Las emociones son experiencias individuales caracterizadas por un conjunto de reacciones biológicas a determinadas situaciones externas, las cuales a lo largo de la vida vamos reconociendo y asociando con una palabra que socialmente representa eso que sentimos. Por ejemplo, una persona que al ver un ratón reacciona escapando del lugar con una sensación de vacío en el estómago puede decir a otros que está sintiendo miedo, porque ha aprendido que esa palabra describe lo que está experimentando. Ahora bien, aunque esa persona siempre que observa un ratón reacciona con miedo, su comportamiento puede variar según el ambiente en el que se encuentre. Si está en su casa puede gritar o subirse a una silla, pero si está en su trabajo puede paralizarse, quedarse en silencio o interrumpir lo que está haciendo hasta que sienta que está a salvo. De igual manera, la atracción o el deseo que experimentamos frente a determinado sexo lo vamos descubriendo y lo vamos interpretando con base en la información que hemos recibido a lo largo de la vida. Vamos aprendiendo qué significa ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual en el ambiente en el que nacemos y crecemos. Según ese ambiente en el que vivimos, podemos sentirnos libres de reconocer, aceptar, expresar o no nuestra orientación sexual. En este sentido, las investigaciones muestran que las personas pueden elegir reconocer, aceptar, revelar y expresar a través de su comportamiento la orientación sexual, pero no eligen lo que sienten. Cuando una persona percibe que experimentar atracción o deseo por el mismo sexo no es aceptado en el medio en el que se vive, puede sentirse obligada a rechazar, negar o inhibir su orientación sexual. Es por eso que en ambientes muy restrictivos algunas personas tienden a negar su orientación sexual homosexual, por ejemplo, y a declarar que son heterosexuales. Incluso pueden llegar a constituir hogares con personas del otro sexo. Con el paso del tiempo es posible que esas personas reconozcan y acepten que están enamorados de una persona del mismo sexo. Lo contrario también puede ocurrir. Esto significa que, si bien la orientación sexual tiende a ser estable a lo largo de la vida, la identidad con la orientación sexual no es algo estático e invariable. La identidad con la orientación sexual es el resultado de un proceso de descubrimiento, reconocimiento y aceptación del sexo que nos atrae.
aprendizaje. A medida que crecemos, vamos conociendo personas, vamos atravesando situaciones y vamos descubriendo quiénes somos. La orientación sexual es parte de ese proceso de descubrimiento. Algunas personas lo descubren a edades tempranas, otras en etapas posteriores de la vida. En síntesis, el deseo, los comportamientos y la identidad con la orientación sexual no siempre coinciden. ¿Las personas homosexuales escogen ese estilo de vida? El término estilo de vida hace referencia como al conjunto de actividades o comportamientos que llevan a cabo una persona para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestimenta, descanso, recreación, actividad física, vivienda, sus necesidades de aceptación, seguridad, protección, reconocimiento y su deseo sexual. Además, un estilo de vida implica un patrón de comportamientos que se repiten en el tiempo. De acuerdo con esta definición, no existe un estilo de vida hetero, homo, bisexual o asexual. Si piensas en las personas que conoces, tú no podrías decir que las personas heterosexuales tienen una forma particular de vida que las distingue de las personas homosexuales, bisexuales o asexuales. En general, todas las personas dormimos, nos despertamos, nos alimentamos, nos divertimos, nos cuidamos y cuidamos de los seres queridos. Sin embargo, la manera en cómo llevamos a cabo estas actividades varía mucho. No solo depende de nuestras preferencias personales, también de las condiciones del medio en el que vivimos, de los ingresos que tenemos, de las oportunidades que nos ofrecen, de los recursos, de los servicios disponibles y del apoyo social. En otras palabras, si las personas hacemos cosas iguales o diferentes, no se relaciona con el hecho de ser hetero, homo, bisexual o asexual. Recuerda, simplemente todos los seres humanos somos diferentes. Sé que ha sido un vídeo así un poco denso, ¿no? Hablando de la identidad de género, de la identidad con orientación sexual, de las orientaciones sexuales, de diferentes preguntas. Es un tema complejo y es una dimensión muy amplia que a veces necesitamos un vídeo entero, ¿no? De media hora para abarcar simplemente una pregunta. Espero que al menos te haya quedado un poco claro, ¿no? De dónde proviene el término de orientación sexual. No se puede cambiar, indudablemente, no es algo que tú digas, no, es que yo quiero dejar de ser homosexual. O sea, muchos homosexuales les gustaría no ser homosexuales porque el ambiente en el que han crecido y la cultura en la que están no les permite disfrutar de su identidad con orientación sexual. Entonces, por elegir, seguramente habrían elegido ser heterosexuales, por ejemplo. Entonces, no podemos forzar las orientaciones sexuales como si fuera algo que elegimos como la ropa que nos ponemos hoy en día. Hay mucha evidencia detrás que, como ves, tampoco es clara, que bueno, nos dice que es multicausal, así que con esto realmente nos quedamos. ¿Y tú cómo te identificas? ¿Cómo vives o qué es lo que te han enseñado sobre las orientaciones sexuales? Al final lo importante es lo que hablaba, ¿no? Sobre los componentes, la importancia de aceptar nuestra identidad con orientación de sexo, entender nuestra orientación sexual y ser coherentes con cómo nos sentimos y cómo actuamos. Eso es lo que más paz nos va a traer. Entiendo que en muchas situaciones las personas estén obligadas a esconderse por no ser aceptadas o incluso por no aceptar a sí mismos, ¿no? Su orientación quizá homosexual o bisexual. Así que lo importante es siempre eso, partir de un conocimiento, de información valiosa como la que estamos divulgando aquí en la Revolución de Venus y después que puedas estar en un ambiente que realmente te acepte, te permita, ¿no? El vivir en coherencia contigo mismo, contigo misma. Y ya por último, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, a que le des me gusta, que lo compartas con personas que crees que les puede interesar y sobre todo déjame en comentarios si tienes alguna duda, si quieres saber alguna cosa más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando un beso enorme. ¡Mua!